Buen día, soy Mariana Cabello y vamos a hacer un recorrido histórico sobre la historia de las sexualidades y el surgimiento del acrónimo LGBT. Bueno, comenzamos con el término sodomía, que fue el primer término en utilizarse y se utilizaba para condenar la homosexualidad alrededor de 1100. Luego, esto evolucionó a la palabra homosexual en 1800. Fue creada en 1869 por Carl Maria Kerber en un panfleto anónimo que apoyaba la revocación de las leyes contra la sodomía. Entonces, aquí ya comienza como que a intentar respetar estos derechos humanos de los que se consideraba como un pecado. Después de la palabra homosexual, sigue la palabra uranista. Este término, uranismo y uranista, se usaban en el siglo XIX para aludir a la homosexualidad masculina. Fue alrededor de 1850. Luego sigue el término del travestismo. Ya esto fue alrededor de 1910, cuando un investigador publicó en su libro Conductas Sexuales Humanas, y obviamente por ese investigador era como homofóbico, lo expuso como una especie de perversión clínica en la que las personas se vestían con la ropa del sexo opuesto por gusto o por placer. Después viene la palabra transexual en 1954, que fue Harry Benjamin, endocrinólogo, quien en 1954 acuñó el vocablo transexualismo y postuló algunos criterios para la detección o diagnóstico del mismo. De ahí sigue el término homófilo alrededor de 1950 y 1960, y pues se usaba comúnmente por organizaciones y publicaciones homosexuales. De hecho, los grupos de este periodo son conocidos ahora colectivamente como el movimiento homófilo. De una manera literal, puede ser definida como amor por lo igual. Luego viene el término de intersexual en 1960. El término de la intersexualidad fue acuñado en 1917 por el genetista alemán Richard Goldschmidt en una obra suya. Fue la primera propuesta para reemplazar el término de hermafrodita por intersexual. Esto vino de un especialista británico en los años de 1940. Luego, esta sugerencia que propuso el especialista británico fue adoptada por el Reino Unido en la década de 1960. Después viene el término transgénero en los 1970s. Viene del inglés transgender. Y bueno, lo introduce en 1965 un doctor estadounidense que fue médico, donde la usa para referirse a la transexualidad, y fue más popularizada en 1970 por la activista transgénero Virginia Prince. Luego, aunque pareciera raro, una de las últimas palabras es gay, que fue hasta la década de los 70. En 1970 aún significaba alegre y divertido. Ya después adoptó otro significado y fue adoptada por la comunidad gay en San Francisco. Fue incluida en la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española en el 2001. Y bueno, aquí se ve toda la transición de que utilizaban la palabra gay, que significaba alegre, para ya no referirse a la homosexualidad como algo malo, sino como algo bueno y normal. Luego, por último, la palabra queer en 1991 aparece en un artículo de Teresa de Laurentiis en el número 2 de una revista que denunciaba que los estudios gays y lesbianas se habían integrado demasiado cómodamente en la universidad. Entonces, podemos ver que de haber sido considerado el peor de los pecados por la sociedad, fue evolucionando a diferentes palabras, y obviamente de ahí fueron surgiendo diferentes términos como transgénero, intersexual, homófilo, y ya no es considerado como algo malo. Cada vez eso va menos. Sin embargo, aún recientemente algunas de estas personas son denunciadas y están en contra de ellas.